Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia de la Cátedra DAC. Como ustedes bien saben, la Cátedra DAC pues es un espacio que se pensó entre varios países, entre muchos aliados, para poder complejizar muchas de las conversaciones que han surgido a nivel académico y a nivel artístico frente a los problemas pues contemporáneos que habitamos, ¿no? Esto está gestionado en red con el Museo de Arte Contemporáneo de Chile y el Magíster en Artes Mediales de la Universidad de Chile, la red Medialab. Aprovecho y saludo a Cleomar como director de la red, la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en diseño biodigital de la Universidad San Martín en Argentina y las facultades de Ciencias Naturales y de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy tenemos una invitada, debo admitir, estoy muy contenta porque la admiro mucho y tengo muchas ganas de escucharla, a la profesora Ángela Dotor de Colombia. Entonces, procedo a presentar a los dos estudiantes que prepararon la conversación para el día de hoy. La idea también, pues como para las personas que hasta el día de hoy se están uniendo a la iniciativa de esta cátedra, la idea es que los estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia se encargan de preparar una conversación con la conferencista a partir de lecturas que la conferencista nos envía previamente. Entonces, me permito presentar a Andrea Suárez. Andrea es administradora de empresas, especialista en marketing digital, magíster en comunicación y educación, profesora de la Universidad EAN para la Facultad de Administración. En su doctorado le interesa crear conexiones entre el arte, el diseño y la ciencia con la cotidianidad, aplicadas a procesos de aprendizaje que inspiran a pensar, sentir y actuar desde el hacer, pero también desde el ser. Y también tenemos a Gerardo. Gerardo en estos momentos está en Pasto, Nariño. Es doctor en dinámicas urbanas y organización del territorio de la Universidad de Barcelona. Es magíster en museología de la Universidad de Valladolid. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, restaurador de bienes culturales de la Universidad Externado de Colombia. Es profesor asociado del Departamento de Arquitectura en la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Ha sido profesor invitado en la maestría de la Nueva Gestión Cultural del Patrimonio y Arte de la Universidad de Guanajuato, sede León. Investigador del grupo técnico HAPAQ, discúlpenme, me enredé. ñam, Colombia, coordinador del área de conservación en el proceso de nominación como Patrimonio para la Humanidad ante el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bien, bienvenida Ángela y obviamente bienvenidos Andrea y Gerardo. Adelante. Buenas tardes a todos. Pues nos place mucho con mi compañero Gerardo Sánchez darle esta bienvenida a la profesora Daniela Doctor. Ella es doctora en diseño, diseñadora de modas y textiles, magíster en dirección de marketing, actualmente profesora asociada y directora del área de diseño visual interactivo de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en la enseñanza de diseño e indumentaria con procesos conceptuales creativos y experimentales. En los últimos años ha dedicado una buena parte de su tiempo a la investigación en diseño en dos líneas. La primera, enmarcada en proyectos con horizonte de investigación en sostenibilidad y materiales para la moda, y la segunda, en estudios culturales del vestir, lo que amplía y vincula su mirada crítica como aporte a los estudios de la moda para impactar y articular el sector académico y productivo. En este espacio de diseño, materialidad crítica y cuerpos como laboratorio, eh, Ángela nos va a explicar y nos va a invitar a una revisión radical de cómo entendemos los objetos y los procesos de su creación del diseño biotextil. Se toman ideas del antropólogo Tim Ingold, el concepto de la materialidad, el cual no es un atributo estático de los objetos, sino un flujo de materiales en constante devenir.
Los cuerpos, lejos de ser contenedores o entidades separadas, son organismos vivos inmersos en este flujo, participando activamente en la configuración del mundo. Por lo tanto, el diseño se concibe como una práctica de estar, habitar y sentir el mundo. Por el hacer no solo crea formas, sino que cultiva la atención y la percepción, haciendo del cuerpo un laboratorio donde se exploran las posibilidades de la vida a través de la interacción con los materiales. Bienvenida, profesora Ángela, y adelante. Andrea, gracias. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla. Agradezco mucho a Silvia el espacio. Un poco significa no solamente mostrar parte del trabajo, del interés investigativo que ha rodeado el último tiempo mi trabajo, sino incluso plasmar como ciertas reflexiones que van entonces desde el pensamiento a lo concreto, que es la materialidad y el diseño. Bueno, la charla que hoy quise abordar es biodiseño, materialidad crítica y cuerpos como laboratorio. Y entonces voy a devolverme un poquito en este armado conceptual y desde la perspectiva pues que quiero tomar hoy. El paradigma del diseño ha tomado como una línea y una relación en la que uno no puede desprenderse no puede desprenderse de la condición humana, de la ideología, de los discursos políticos y del contexto. Y en esa idea, los paradigmas del diseño, si bien han estado centrados en una experiencia de uso, en una creatividad como objetivo, incluso en un objeto como resultado, tenemos unas linealidades o unos abordajes que van del concepto al usuario o del contexto a la solución. Y en esa medida podemos encontrar múltiples, no solamente métodos, sino maneras de hacer y de pensar. En eso, incluso hay discusiones sobre si realmente el diseño como disciplina podría llegar a tener un acervo bien en lo disciplinar, sino es que se agarra de otros lugares y para poder construir y para poder crear. Entonces, el diseñador termina articulando muchas maneras de ver, de pensar, de entender lugares, de entender contextos para diseñar y crear estas posibles soluciones u objetos. En el caso concreto del diseño, del vestuario, del textil, de la moda, por ejemplo, incluso se había pensado más desde la extracción de las materias primas y llegando pues también se pasa por un proceso productivo y se llega a una manera de objeto, uso y experiencia de uso en la cual se crea no solamente una cadena de suministro, sino se crea una forma de consumir, ¿no? Entonces el diseño pensado como creación de objetos, como una ruta productiva e incluso como una ruta de fabricación, ¿no? En ese sentido, ahí hay una noción sobre la producción, que es la que el diseño la toma de manera implícita y termina siendo fundamental porque el diseño define las formas de producción, los sistemas de recursos, las cadenas productivas y a su mismo se va derivando en una forma de consumir, de nuevos modos de consumo o de establecimiento de maneras, modas de consumir y en efecto en diferentes posibilidades de usabilidad. Hemos rastreado mucho y hay muchas como revisiones literarias sobre ahora más con el UX, las experiencias de usuario, que van incluso desde lo de ambulaciones, digamos, en los medios digitales, hasta pueden ir a unos lugares mucho más concretos y materiales, ¿no? Entonces, en esas líneas, digamos que podríamos pensar el proceso de diseño, tanto producción también. ¿Y por qué quiero hacerlo un poco más concreto? Porque me quiero acercar a la manera de ver el diseño que ha sido pensado en la naturaleza, pensado en el medio ambiente, pensado en la sostenibilidad, que podría uno llegar a ver que son ligados a los discursos y a las contingencias de los momentos, de los contextos socioculturales y políticos que se viven, y en esa medida se va problematizando el diseño y sus diferentes relaciones. Entonces, puedo yo pensar
Y acá me quiero devolver a 1987, cuando se habló y se hizo el gran informe de Brundtland, cuando se habló del desarrollo sustentable como ese principio y concepto que iba a definir la sostenibilidad, el futuro común, las visiones sobre la naturaleza y el fin de los recursos, ¿no? Ese es un discurso que claramente es un discurso político y económico, que abarca una mirada de discurso liberal, culturalista y ecosocialista, según la perspectiva de Arturo Escobar. En esa medida, los paradigmas y los modelos discursivos establecen al diseño como un lugar no solamente pensado para crear, sino como un lugar político. Y es importantísimo que entendamos entonces ahí la condición humana, porque a veces se romantiza un poco, se vuelve la idea de la sostenibilidad, del medio ambiente, de esa articulación del pensamiento del diseño como muy, muy romántica frente a la creación y a una idea de la vida en sí misma, pero también hay un fondo ideológico y político que lo sostiene. En esa medida se empieza a hablar de sostenibilidad y desarrollo sustentable y se vincula a una mirada amplia en la que se deja ver el centro, se deja de ver el centro puramente objetual y de creativo industrial alejado de la naturaleza y se incluye la naturaleza como un agente activo dentro de la mirada de la producción. Sin embargo, es una mirada que también es un poco sesgada, incluso no sé si la palabra sea doble moralista, de pronto más pensar la sostenibilidad, pensar la sustentabilidad dentro de un marco de producción y fabricación amplia es una cosa ya de por sí misma como en contrasentido, ¿no? Entonces, por eso decía, puede existir una doble moralidad allí. Sin embargo, la inclusión liberal del medio ambiente, de la cultura como parte del medio ambiente y la ecología y la ecología como un efecto horizontal en la sociedad y el ecosocialismo como una mirada posible para crear, terminan siendo un horizonte de trabajo y la creación de un nuevo paradigma para el diseño y para mucho, pues digamos que para todas las formas productivas y toda la condición humana que empieza a problematizar el medio ambiente. Y entonces el medio ambiente se vuelve un centro discursivo que no es ajeno al diseño. Y esa es la primera base en términos de sostenibilidad, naturaleza y posible futuro del diseño. Entonces, en esa mirada, digamos, yo planteo y sigo a Benjus, a Ingold, a Jacob, frente a la mirada de dejar de ver el diseño y solamente como un paradigma productivo y me vinculo a la crítica que hace Ingold sobre la fabricación, sobre no solamente la escalabilidad y como la falta de ver la naturaleza en general para empezar a ver la creación, los objetos, el diseño y los procesos como unos procesos complejos y sistémicos con unas realidades mucho mayores y de más profundidad que pueden dar origen también a un pensamiento más profundo y que pueden a su vez también llevar a creaciones más complejas. Entonces empezar a ver desde el núcleo, y esto hablando metafóricamente, desde la red celular, si miramos pues la imagen, la fotografía que yo tomé ahí, esta es una fotografía que tomé con el celular y es sobre la hojita de una planta. Y es una hoja de planta que está es una hoja de una plantica que está fuera del laboratorio de materias primas, cerca a donde yo trabajo con el semillero. Y es la mirada de una hoja en la que ustedes pueden ver la pared celular. La pared celular es básicamente una de las estructuras básicas de la hoja, pero no llega a ser totalmente la célula única. Si ustedes miran, pueden ver la red de células, pueden ver la conexión, incluso se puede ver la necrosis y la transición de color de algunas células, se puede ver algunos flujos y unas redes. Entonces, en esa mirada yo quería tomar el diseño y el biodiseño como una manera de pensamiento que logre superar y logre ir más allá de la ideología y que logre establecer un diálogo, una discusión y un puente como con una estructura de producción, que es la fabricación. O sea, que podamos decir
cómo estamos pensando el diseño, en este caso yo pienso lo textil, el diseño textil, el diseño indumentaria, cómo lo estamos pensando desde el núcleo, desde la naturaleza íntima del material, desde sus formas menores, desde sus principios básicos, en una relación sistémica y cultural, porque no existe una sola célula, y hablo de lo sencillo a lo complejo, hablo de ahí sí de lo celular a lo humano y a lo sociológico, no existe un solo organismo que pueda vivir completamente aislado. Y quiero entender cómo el sistema no solamente en una red y no solamente como una red de actores y agentes, que ahorita sería bueno que establezcamos un poco el diálogo y la discusión entre qué es una red, qué es un sistema, qué es una agencia y qué es cultura, porque no todo ni está al mismo nivel ni es lo mismo. Entonces, entender desde el núcleo es entender desde lo íntimo, sí, el material, pero también entender en lo íntimo de las relaciones y las afectaciones reales de cada situación o de cada material o de cada proceso de diseño. Y en esa medida, establecer un pensamiento creativo y de diseño. Entonces, esa es la perspectiva que yo tomo. Claramente tomando un proceso de diseño como un proceso de sistema complejo. Y en esa medida, y acá tomo la mirada también pues, de la teoría de sistemas, de la complejidad, que claramente podemos hablar de Morin, podemos hablar de Jones, podemos hablar de incluso de ya aplicaciones contemporáneas como la de Jacob y Benjus, pero en la que hablamos del diseño como un proceso que considera, que considera todos sus elementos. Entonces, acá voy a mencionar las 8 partes del proceso que deberían estar abordadas dentro de un sistema. Entonces, considerar los elementos adaptables en el proceso de diseño, agenciar la adaptabilidad de los procesos y asumir los cambios sin que esto altere el alcance de los objetivos. Concebir el proceso de diseño como sistema autoorganizado por sus características y cualidades tanto cognitivas como sensitivas. La interdependencia en el proceso de diseño promueve las interacciones y colaboraciones, las cuales generan bucles de retroalimentación constante. Adquirir la capacidad de resiliencia como herramienta proactiva en la planificación de estrategias. Apreciar la complejidad en el proceso de diseño supone dinámicas imprescindibles y condiciones de incertidumbre. Reconocer y aprender a trabajar con elementos o condiciones de entropía, eso significa que hay condiciones de caos y de cambio en cada sistema, e identificar las perturbaciones y tensiones del sistema y el entorno. En esta medida, entonces, estoy pensando y tomando una perspectiva del biodiseño con unos criterios de sistema que implican diseñar para un contexto y para un sistema de vida. Y acá es importante pensar y ligarnos un poco a la mirada que establecía Benjo sobre la naturaleza. Tiene unos principios de funcionamiento que son básicos y que se definen que son apropiados por la vida por su dinámica misma. Entonces, en esa medida, todos los ecosistemas de manera natural funcionan y tienen unas reglas y unas dinámicas propias. Se autogestionan y lo que se hace, y lo que en definitiva quien estudia los sistemas naturales puede ver es que existe un flujo de conocimiento, un flujo energético para la producción de bienestar. Y ese sería el primer eslabón, el diseño para el bienestar. En términos de bienestar, ¿de quién? De todos los agentes, todos los actores que hacen parte de este sistema. Ahora, hay una cosa distinta y es el nivel de conciencia del sistema. Cuando el biodiseño se ha inspirado en los ecosistemas y en los sistemas de la vida, pero es una visión también desde el conocimiento del diseño para proponer y para instalar un modo de. Entonces, en esa medida, digamos que lo estudiamos, pero los ecosistemas mismos y los sistemas, sobre todo de la vida natural, no todos tienen total conciencia o no hay conciencia frente a los procesos porque es una naturaleza y una dinámica de flujo natural. Y ahí es cuando empieza a entender cómo las discusiones entre los discursos de no sé, de un Bruno Latour frente a un discurso de Tim Ingold, que Ingold propone un sistema como un flujo natural en el que la energía, todo va
fluyendo de manera, digamos, simple y se deja llevar, mientras que para Bruno Latour los ecosistemas tienen no solamente una como unos lugares y unos eslabones definidos con acciones y responsabilidades, sino incluye la palabra agencia, la agencia como poder y capacidad de cambio, ¿no? En este caso, Ingold no. Ingold propone que todas las relaciones terminan siendo un entramado o nudo, y es una relación donde todos los agentes tienen que ver con la producción, no solamente hablemos del conocimiento en un sistema como el producir energía como conocimiento, el producir alimento es conocimiento, también me hablo los modos de hacer para Ingold, todos se relacionan y todos trabajan más por el efecto de la relación y el entramado del sistema y el entramado de la relación que produce una dinámica misma. Y es un efecto relacional que supera como la organización rígida. Y lo mismo, y pone, además dice, no es solamente un entramado que es organizado, pueden haber nudos, pueden haber marañas, por así decirlo, pueden haber grandes relaciones complejas y anudadas con diferentes tensiones. El diseño y el biodiseño, entonces, quieren proponer que se complejice tanto que podamos ver no solamente las redes y los nudos, sino que podamos entender las relaciones y los diferentes flujos. En este sentido, entonces, vemos o se ve acá en el segundo eslabón que se considera todo sistema, que se considere todo el sistema en la ecología y los factores de sostenibilidad. Nosotros acá ya le estamos llevando a un criterio que no solamente incluye el sistema de la vida, sino incluye el criterio ético, en el que se empieza a filtrar no solamente el entramado de la relación, sino se le pone un filtro en el que la sostenibilidad termina siendo un factor para que exista biodiseño, porque es una creación pensada, es una creación totalmente natural. Entonces también incluye un criterio ético. El tercero, la naturaleza como macrosistema es irreductible en el proceso. La naturaleza, ahí me quiero devolver también a entender cómo esa racionalización de lo que implica la naturaleza en términos de material, en términos de proceso, incluso fabril, y en términos de pensamiento de diseño. Y también la naturaleza en términos de ecosistema de vida. Entonces tenemos una naturaleza íntima, versión, una naturaleza más de contexto disciplinar del diseño y de contexto de creación. Entonces, esto implica que hay múltiples sistemas, hay un macrosistema en el que se pone la naturaleza y la vida como gran marco. Y en ese marco se construye una red, una línea ética, una línea creativa, la cual no se puede reducir y no se puede desconocer. Si se pone la naturaleza como marco principal, los ejercicios creativos empiezan a tener unos límites y empiezan a discutir no con lo disciplinar, sino con las macroestructuras, y ahí es donde también el diseño se complejiza y ahí el biodiseño pues cobra fuerza en su palabra vivo, ¿no? En su marco de la vida. Bueno, el cuarto, enfatizar en el carácter sistémico entre el flujo de intercambio de insumos, productos con el sistema externo. En este sentido, cuando se habla de flujo de intercambio de insumos, estamos hablando de energía. Y acá sería interesante hablar que el diseño ha tomado en todo lo que es sostenibilidad varias líneas, bueno, no cradle to cradle, o sea, varias líneas de pensamiento y de metodología para reusar, reducir, crear, en las que se piensa no en carácter de eslabón, sino en carácter energético. En términos de no se debe desperdiciar la energía, no se debe desechar energía, pero tampoco se deben cambiar los flujos. Entonces, entender y enfatizar todos los productos en términos de sistema y energía en relación a unos sistemas más grandes, es decir, siempre la compresión de un sistema dentro de otro, va a hacer que se entienda que todos los caos y las entropías o todo ese diseño entrópico y caótico de desperdicio que va creciendo.
Entonces va creciendo de esfera a esfera, de sistema más pequeño a sistema más grande, y se está tocando entonces ahí al espacio de esfera de naturaleza, al macrosistema. Entonces el biodiseño busca no impactar negativamente, no tener desechos energéticos, no tener residuos, por así decirlo, energéticos que sean nocivos para la naturaleza. Gestionar las interconexiones entre variables, información, materiales, energía, comunicación. La gestión de interconexión en el diseño tal vez es de lo más complejo, porque no todas las redes y ni están al mismo nivel, ni están a la misma altura, y ahí quiero hablar es como de las categorías, si estuviéramos hablando entre los insumos, el ecosistema, lo humano, lo industrial, son muchos actores, son diferentes niveles y no todos están al mismo nivel. Entonces, lograr interconectar y generar como un buen manejo del flujo de información, de energía, de material, es lo más complejo, es decir, establecer la red, los niveles en la red y cómo diseñar dentro de esa red. Y diseñar en contexto o con entorno y personas termina siendo el reto mayor. Hay algo y es que los materiales no son inertes, ¿no? Ingold lo dice muy bien, los materiales no son inertes, tienen su propia vitalidad y adicionalmente son establecidos y establecen diálogo y negociación. Y eso implica entre el diseñador, su contexto, existe un diálogo en términos de cómo el material termina haciendo esa conexión contextual y produce unos modos de uso, produce unas sinergias y produce una cultura en torno al diseño. Entonces, en esta medida, el biodiseño toma una perspectiva, es el que estoy trabajando yo acá, toma una perspectiva en la que también toma el material como un elemento fundamental de la creación. Sin material, la creación, digamos, si no se piensa el material de forma crítica, la creación puede llegar a tener unas afectaciones mayores y el diseñador no es ingenuo. Los diseñadores no pueden ser ingenuos a esa realidad. Entonces, dentro de la praxis del diseño, hablar de la materialidad en términos críticos, de afectaciones, incluso afectos, efectos y relaciones termina siendo súper importante. Y ahora la forma de creación en términos de con quién, para el sentido de la creación, toma también una relevancia grande. El simbio y esa relación y la sinergia entre todas las sinergias biológicas terminan siendo una relación importante, sobre todo interespecies, porque en el biodiseño hay una corriente que puede dedicarse y que un poco yo me instalo más o trabajo más hacia la idea de la creación desde el material responsable y como con una mirada crítica, pero es difícil esa relación interespecies. La relación interespecies en el biodiseño es un punto súper crítico porque está, de todas formas, el diseño lo propone de manera impuesta y podría tener incluso una perspectiva colonial sobre las otras especies, es asumir sigue siendo antropocentrista, por más que se diga que el discurso del diseño se sale del antropoceno para llegar al bioceno y pensar en la naturaleza como marco, esa relación interespecie sigue siendo en función antropocéntrica. Entonces ahí hay una discusión súper fuerte, pero que el biodiseño quiere superar desde la mirada de los materiales y de todas formas desde la sinergia con diferentes especies y con miradas, digamos, mucho más nobles con la naturaleza. Pero no significa que sea totalmente, o sea, no es una razón totalmente clara si el biodiseño tiene una ideología colonial o no. En este momento la discusión es que sí, sigue siendo colonial. Entonces ahí hay una mirada también política sobre el diseño que hay que plantear y que hay que establecer. Bueno, los híbridos biodigitales, este juego entre tecnologías para la naturaleza, la biología y esa relación incluso entre la tecnología como medio, el diseño con tecnología biodigital y la tecnología bio y la tecnología análoga en función del diseño,
pues construye una mirada de híbridos biodigitales y que es una manera pues bien contemporánea de abordar el diseño y el biodiseño. Y bueno, ya la interacción del biodiseño, que se espera que sea más de desarrollo y de aplicación mucho más horizontal, interespecies, que solamente entre humanos, ¿no? Ahora la gran discusión es si son especies solo en función del humano. Y esas son discusiones que también llegan a un lugar mucho más profundo, y es porque pueden ser de orden más filosófico que conceptual, ¿no? Incluso ideológico. Entonces, en esta medida, la visión de Ingold y Bennius proponen la materialidad como flujo. Los materiales, decías, no son inertes, sino que están en constante movimiento y transformación. Esto es igual que un bosque, que un río, que la erosión de una roca. Toda esa transformación implica que hay un constante cambio. Y en esa medida, las creaciones, el diseño incluso, viniendo de material inerte, viniendo de diferentes materialidades, propone una vida distinta. Cada material propone un modo de uso y propone una visión sobre la naturaleza. Asimismo, una experimentación sobre lo corporal. Para Ingot, por ejemplo, el vestido y el vestir en sí no solamente es una forma, no es una estética, no hay una razón estética, sino realmente hay una razón de qué es lo que se experimenta sobre el cuerpo, qué es lo que se siente cuando el textil está sobre el cuerpo. Y no estoy hablando solamente de elementos funcionales de la confort, de el habitar dentro del vestido, sino estoy hablando de las sensaciones incluso mínimas, al tacto, el roce, la conducción de energía, cuando se produce calor a través de la indumentaria, todos los efectos sobre el cuerpo desde el textil. Entonces eso puede ser muy interesante en términos de si uno logra entender y ajustarse a la naturaleza de los materiales, la creación también podría ser distinta, podría ser mucho más fluida al mismo tiempo. Entonces, en esa medida, el cuerpo no sería sin un contenedor y un portador de diseño. Estamos hablando que estaríamos inmersos y el cuerpo estaría experimentando todas las sensaciones y las posibilidades que le dan los materiales sobre la piel. Y estamos hablando ahí sí de la respiración, del intercambio energético, de la compresión corporal, la modelación corporal. Y también habla algo muy importante, Ingot, y es mudar un poco en el diseño ese concepto de existir por habitar. Y esto es bien importante porque es una gran crítica a las visiones también ideológicas de los modos de existencia para llegar a los modos de habitar. Porque la existencia es llegar a unas posibilidades, digamos, mucho más profundas, en las que el discurso puede llegar a ser más potente que la realidad. Entonces lo que pide Ingot y lo que propone Ingot es que se revise el habitar con una total realidad y con una total sensibilidad, en lugar de hablar de la existencia, o sea, pensarse no solamente como, ahí sí, como el ser de Heidegger, sino pensarse en la realidad, en cómo habito yo, hacerlo mucho más concreto. Y eso es interesante también, porque es debatir que hay ideas que a veces se elevan mucho en el diseño y terminan forzándolo y llevándolo a unos discursos muy complejos, pero que en su realidad y en su habitar se alejan. Entonces esa discusión sobre la existencia es muy importante, y ahí se vuelve a entender la red como un lugar en el que la red define cómo se habita, y eso puede llegar a ser muy importante. Entonces, desde esta perspectiva, el biodiseño no es solo usar materiales biológicos, sino entender la lógica de la vida. Y es diseñar con, para y con la naturaleza. Hay muchas maneras de diseñar. Hace mucho tiempo, y acá quiero como llegar a un espacio mucho más de lo concreto. Y hace mucho tiempo yo escuchaba a María Ledesma, una profesora argentina, y en la que ya me decía, pero no están creando materiales, tu ejercicio no es de creación, tu ejercicio es de criación, de criar materiales.
y hablábamos un poco de por qué poner especies, igual fueran bacterias, fueran hongos, por qué ponerlas en función de lo humano. Pero en ese momento hablábamos y la discusión central y el motor de la creación era crear para la naturaleza, claramente con un objetivo humano, pero la condición humana y el problema estaba en un contexto de contaminación, en un contexto del textil, como un material que no se degrada, que no se composta, sobre todo algunos textiles que son de orden polimérico, que son de difícil absorción y que adicionalmente en su experiencia sobre el cuerpo son complejos. Y cuando hablo sobre la experiencia sobre el cuerpo es que no a todos los cuerpos les sienta bien. Es importante entender que si bien la piel y el cuerpo que estamos acostumbrados a vestirnos, porque desde el día uno nos vistieron, los efectos de los materiales sobre el cuerpo son altísimos en la salud de la piel. Y sí, también en la relación con el medio ambiente, vuelve a ponerse el cuerpo como un estado, como un lugar en el que se experimentan sensaciones, pero también se experimentan problemas por esa mediación que hace el vestido. Entonces, el crear materiales y el biocrear materiales para el vestir y la moda se volvió uno de los problemas importantes para abordar el diseño de indumentaria con una posibilidad distinta, y era una creación que se acercara a lo sostenible o por lo menos a lo medioambientalmente posible y degradable. Entonces se habló de biodiseño en este caso con celulosa bacteriana, que es kombucha. La idea es, ahí hay dos cosas: una, el diseñador cambia su rol de diseñador puramente creativo y estético para entender que se pueden crear materiales, y toma un rol de creador en el que va a experimentar con los materiales y va a crear nuevos textiles, o va a crear textiles. No estoy diciendo que la idea sea la más nueva y novedosa, sino estoy hablando de darse la posibilidad de tener una idea nueva en su creación, y en esa medida crear una naturaleza distinta del vestido y del vestir. Entonces, importante que los materiales sean vistos no solamente como un medio creativo, como un sustrato creativo, sino como un sustrato para la vida. El teñir, crear superficie y criar la bacteria para hacer el material termina siendo unos ejercicios de relación que cambian la posibilidad del diseño y la posibilidad de ideación, y con total seguridad cambian el posible resultado estético. Y en esa medida también se toma como la mirada de Ingold y la mirada de Bennett, en la que uno puede sustituir la mirada sobre el uso y sobre los objetos para darle mayor importancia a los procesos. Y ahí entender la creación como un proceso que también puede ser diseñado, biodiseñado y biocreado, termina siendo como la función principal. Después, entonces, entender que las aplicaciones de los biomateriales son un juego en términos de lo experimental. No está muy claro que los biomateriales puedan ser la única forma de lo sostenible. O sea, está claro que también puede incurrirse en un extractivismo. Creo que lo que está más claro es que la creación de biomateriales abre una posibilidad de crear con la naturaleza y de que existan ciertos sistemas pequeños, pero de llegar a fabricar, no. Ahí es donde, cuando la escala puede dañar lo sostenible. Hay que mantenerse en escalas muy pequeñas. Entonces, mantener la biocreación como ejercicios pequeños plantea también una discusión de cómo se instala la construcción de lo creativo, y si se puede volver o no como una norma. Entonces, creo que cada sistema establece sus normas, cada sistema establece sus formas de producción, pero es muy difícil instalar cualquier mirada sobre los biomateriales, o sea, porque también termina siendo un sistema, una manera, pues, no solamente como positivista, sino operacional, como muy operativa, perdón, y muy instrumental frente a los materiales. Entonces ahí hay una discusión grande sobre cómo se crea y para quién se crea con
biomateriales. ¿Y cuál es la intención? Ahora, ¿contra qué se discute? ¿Contra la macroestructura, que es una forma de producción y un sistema económico, o contra las microestructuras, que son las que generan las realidades locales? Entonces, establecer esos diálogos terminan siendo bien importantes. Los ejercicios, además, de biocreación y en este caso la realización de biomateriales a partir de celulosa bacteriana, dejaban ver que los productos desarrollados iban a tener una vida y un ciclo de vida. Implica empezar a ver que los materiales mueren también y que tienen un efecto de envejecimiento, de oxidación, de acabado, en el que no se puede garantizar la producción. Y eso es bien, bien interesante en la medida que el biodiseño y sería un gran crítico de las fabricaciones ampliadas, o sea, grandes. Creo que termina hablándose siempre de ejercicios mucho más pequeños, controlados y experimentales. Entonces, por más que el diálogo y la discusión esté en todos los lugares del mundo sobre las posibilidades de crear, de las diferentes maneras de crear y poder llevarlo a la industria, termina siendo digamos, la gran brecha y el gran problema, pero porque la realidad termina siendo una realidad de mercado, y ahí es cuando el fondo ideológico es todavía más fuerte y la condición humana de la que hablábamos al comienzo, o de que define el paradigma, ahí es donde el biodiseño siempre en teoría estaría incompleto. Y estaría incompleto porque si la necesidad es para industrializar y fabricar, el biodiseño estaría nuevamente centrado en los recursos, en el extractivismo, en esa relación que va más allá, que va en lo político, en lo económico y en lo ideológico, y no está en el ejercicio creativo, y no está en lo cultural, y no está en lo social. Entonces, entender esos principios de esa naturaleza es fundamental. Nosotros podríamos cerrar el ejercicio y llevarlo a lo pequeño, si uno tiene las dos maneras de mirarlo, si lo mira uno con la lupa de lo social y lo sistémico, cultural, lo sociotécnico, o si lo mira en la mirada, y si lo pone en la mirada y de la lupa sobre la creación en pequeño. Si uno mira la creación en pequeño, uno logra ver el material, logra ver la creación de un textil que es un no textil, y que es un textil creado por todas las bacterias, que es una película que surge de la alimentación de una bacteria y cómo va creciendo una tela, y que es una tela de origen biológico y que puede tener color y que puede funcionar como una segunda piel, como un cuero, y que puede tener unas cualidades similares al cuero, al sintético, pero que va a morir en algún momento, que no se le puede pedir la resistencia que tiene un material sintético. Entonces esas dos miradas hacen que uno mire de lejos y de cerca, y ahí es cuando el diseño es se puede problematizar en todos los niveles, desde la praxis hasta la cultura y el pensamiento sobre el material. Entonces acá es cuando uno entiende también la mirada de Ingot cuando se aleja de la Tour y dice, esto no es cuestión solamente de agencias y de actores, esto es cuestión de dejar fluir. Si uno lo mira en la mirada, si uno lo pone sobre la mirada creativa del material, en la que Ingot dice hay que dejar fluir y los materiales terminan siendo una corriente de la vida y para la vida. Claro, trabajar con telarañas, trabajar con musgos, con raíces, musgos no, perdón, con raíces, con rizomas, perdón, trabajar con bacterias, con hongos y dejarlos crecer y vestirnos con ellos puede llegar a ser muy interesante para la naturaleza, la piel y lo corporal. Ahora, si lo miramos, termina siendo una cosa de dejar fluir y de nuevas formas de consumo y de creación. Si lo miramos como la tour en una red de agentes, lo político empieza a tomar una forma interesante también, porque es cómo se resiste a usar o cómo una pequeña resistencia de un material puede generar una agencia distinta dentro de un sistema de diseño, y cómo esa red de diseño puede jalonar y construir unas estructuras distintas que pueden ser productivas, otras de pensamiento, pero pueden ser sobre todo más productivas. Y entonces esas dos miradas pueden chocar. Yo desde el comienzo he tomado la perspectiva de Ingot porque prefiero pensar, y es una cuestión de verdad de preferencia, en que
en que el diseño puede ser más natural y más fluido que estructurado en la medida, porque la estructura cuando lo pone como en un mundo puramente comercial. Entonces, ahora, la moda y el vestido y el vestir están dentro de un mundo absolutamente comercial, de consumismo, de producción, es uno de los escenarios más complejos y que más sostiene el sistema de capital por las formas de producción, los niveles de producción e incluso se sabe que son esas maneras de producir y las que han acabado con muchas formas de vida. Entonces, alrededor de los textiles. Entonces, digamos que si hay un mundo en el que, y un campo en el que se debiera debatir las formas de producción los modos de producción y los modos de consumo es en la moda. Ahí es donde hay unos puntos críticos muy fuertes y es donde hay que establecer y vigilar bien como las agencias e incluso los objetos. Los objetos ahí, Bennett propone algo muy interesante sobre los objetos y es que ella dice que los objetos por sí mismos podrían tener agencia. Y hablemos de agencia en términos de lo que puede un objeto, lo que transforma un objeto, y no estoy hablando solamente en cuestión de uso, sino en cuestión hasta de imagen. Estamos en un momento en que todas las imágenes están transformando modos de ser y la gente se está formando a través de las imágenes y replica, o sea, el modo de actuar, el modo de ver y lo que se aprende a través de la imagen. Y la moda ha sido uno de esos elementos como que pedagógicamente abre más instancias, ¿no? Entonces, de consumir, de producir, pero también transforma sociedades. Entonces, esa capacidad transformadora es el poder de los objetos. Y la moda como objeto ha sido absolutamente, no solamente transformador de sociedades, sino de culturas. En este momento la homogenización y la culturización y la globalización a través del vestido tal vez es la manera más fácil en que se puede encontrar la homogenización cultural y la pérdida de ciertos conocimientos alrededor del vestido, el porte, el uso y el material. Entonces, volver y tomar la perspectiva de Ingold, volver a otras formas de material mucho más naturales, mucho más fluidas, puede llegar a ser interesante, aun cuando el foco, por ejemplo, el trabajo que hacemos acá en la tarea en moda y en vestido está más alrededor de lo sostenible en términos medioambientales, de cómo construir elementos y vestuario que no tenga tanto impacto. Es una cosa bien importante entender cómo esa circulación de conocimiento construye jerarquías y cómo los objetos construyen jerarquías. Y la moda, entonces ahí uno podría hablar del objeto de la moda y el objeto producto de la moda como un sitio de agencia. Entonces, entender los materiales como grandes ejes transformadores de rutas productivas, de modos de uso y de reconstructores, resignificadores e incluso también de dispositivos para, puede ser bien interesante, bien impactante, como con un horizonte de estudio amplio. Entonces, si bien Ingold se aleja de las agencias y prefiere hablar de las relaciones, las redes continuas, el entrelazamiento, no se puede dejar de lado la agencia de los objetos que hoy propone Bennett. Y Bennett en línea de la Tour, porque existe cierta jerarquía y no se puede dejar solamente la relación entre objetos, entre recursos, agentes y sistemas, sino hay que centrarlo y hay que entender que hay relaciones contextuales que pueden ser mucho más fuertes que la naturaleza íntima y la naturaleza de los materiales. En estos ejercicios, en este otro ejercicio que quería tocar, en el anterior era un biodiseño pensado entonces desde la biocreación. En este que quería hablar de lo que es la creación a partir de material que es natural, que es biológico, que incluso tiene una ancestralidad y que tiene un uso y una creación que viene con un conocimiento bien desde lo humano, ancestral, y que ha producido unos cambios importantes en términos de lo textil acá. Y que tiene un punto complejo y es cuando se trae la tradición y de la identidad al laboratorio, al diseño, a la producción actual,
no una discusión en términos de apropiaciones o ese tipo, sino en términos de conocimiento, en términos de cómo se produce ese conocimiento, dónde está, quién lo usa y finalmente a quién se le da como a quién se le da no solamente el crédito del conocimiento, sino a quién construye o cómo se construye esa identidad a través de él. Este es un trabajo que se hizo alrededor de las plantas tradicionales y ancestrales del tejido, que eran el fique y el algodón. Acá están al lado derecho e izquierdo de esta imagen. Entonces, en este ejercicio se abordó todo el sistema cultural y social de las dos plantas, pero el centro era la etnicidad que habían tenido y la ancestralidad que habían tenido en comunidades indígenas, y se estaba hablando de la comunidad Guane en Santander. Entonces, cómo ellos producían y trabajaron las fibras y los textiles y trabajaron el color en términos de permanencia, sentido y el desarrollo para el sustrato. Cuando habla del desarrollo del pigmento y la construcción del pigmento para aplicarlo a la fibra. Entonces ahí hay un conocimiento que viene de conocer el material, la naturaleza del material, entender la red productiva del material, entender la red cultural del material y el conocimiento ancestral. Entonces, en ese ejercicio nosotros lo que hicimos fue un par de inmersiones en las que no solamente se recogió buena parte de ese conocimiento, sino se trabajó con ellos, con un grupo de artesanos, se reconstruyeron algunas de las tradiciones y con esos pequeños ejemplos se hicieron unas prácticas de laboratorio para probar y llevar el conocimiento actual a las fibras que se desarrollan en aula y en otros lugares y jugar con esos dos conocimientos. Ahora hubo un intercambio entre tejido, textil, color, pero la idea era traer prácticas naturales y prácticas ancestrales a los laboratorios y al uso del diseño contemporáneo. En esa medida, aplicar el diseño y el biodiseño desde la construcción, desde lo ancestral y desde el material 100% natural y con cierta tradición y traerlo a un contexto pues de disciplinar. Entonces lo que se hizo a partir de esa recuperación de perdón, recetas, métodos, de todo ese conocimiento con las comunidades, se llevó al laboratorio, se probó, se contrastó y se mejoró porque eran ejercicios que ellos gastaban mucho más material, en este caso de achote, para sacar el material tintorio, gastaban mucho más achote en proporción del que se necesitaba. Y el hilo de algodón, nosotros hicimos todo el ejercicio de torsión, deshilado, creación con algunos artesanos, pero nos dimos cuenta que ahí hay unos puntos de tensión frente a qué es la ancestralidad y qué es el diseño y qué es el biodiseño. O sea, ahí hay unas discusiones muy amplias, porque no necesariamente lo vivo está en la lógica del material, sino lo vivo está en la lógica más bien de lo que significa también los materiales para la vida de. Entonces, entender la lógica del achote, de la cultura del achote, de la cultura indigenista alrededor de y traerlo a los textiles como lo usaban ellos, ya no era, porque era sacarlo de su contexto. Acá lo trajimos en efecto, el solo hecho de llamarlo biodiseño significa que ya es una relación de lo ancestral, pero traído a lo contemporáneo. Entonces hicimos una recuperación de recetas ancestrales, naturales, con material natural, pero que ya no estaba vivo, que ya tenía cierta extracción, pero que sí funciona para la vida y para la naturaleza. Entonces es un diseño para la naturaleza y por eso enmarcado dentro del biodiseño. Ahora hay la discusión es muy grande sobre el mejoramiento de los procesos y sobre los productos, la identidad de los productos y las prácticas locales traídas al diseño. Es también una discusión súper fuerte. Acá tenemos un proceso sobre cómo ustedes lo deben conocer. Los indígenas en casi toda Latinoamérica usan la ceniza o la lejía para limpiar y descrudar fibras. Nosotros en nuestra cultura más citadina utilizamos los detergentes con pHs pues mucho más elevados o con cloro para
desvanecer y degradar materia orgánica. Nosotros utilizamos una preparación de ceniza como la que utilizan ellos desde la quemadura de los troncos, hicimos la solución en agua y se descrudan los materiales y se blanquean tal cual. No es un descubrimiento, es una práctica local y es una práctica ancestral. Ahora, esa reproducción hace que el diseño de producto de moda y de fábricas y de textil pueda ser mucho más limpio y menos nocivo con el medio ambiente. Sin embargo, la discusión ahí es muy grande porque se podría hablar, claro, de cierta apropiación de conocimiento. Nosotros lo mantenemos dentro de un ejercicio de diseño porque finalmente es diseño para la vida, para el entorno y para la socialización de práctica. Nosotros no estamos, son ejercicios académicos que discuten con la disciplina misma y que discuten con otras prácticas cercanas y incluso con macroestructuras de por qué no se usa esto en lugar de lo otro. Pero no estamos diciendo que esa creación, o sea, estamos rescatando saberes y estamos dialogando con ellos y con las comunidades, pero es una discusión muy grande frente al manejo del conocimiento y ese trabajo que viene con identidad ancestral. Para muchos podría llegar a ser una práctica colonial. Igual que todo el ejercicio de simplemente traer una paleta ancestral y un modo ancestral a un laboratorio y definir como sus transformaciones, su creación de paletas, que para nosotros puede ser mágico en términos de queremos tintes y queremos materiales menos nocivos, más limpios, una creación con un conocimiento que puede darle como muchas posibilidades al diseño para que deje de ser tan nocivo en términos de residuos, de tóxicos, como de lo que es la materialidad del diseño y sus efectos nocivos. Ese conocimiento es súper valioso, pero entonces termina siendo también un punto de discusión muy grande sobre el lugar de ese conocimiento. Y bueno, acá hablamos como de todas las posibilidades de color y cartas de color que se pudieron crear a partir de material natural. Y estoy hablando claro, del achote, pero también de minerales, suelos y con aplicaciones de algodón y afique. Y es un trabajo que se hizo pensado en que la comunidad artesana, ya no la comunidad indígena, porque queda una población mucho menor, pudiera tener todavía parte de su conocimiento, pero mejorado a su praxis. Y en ese sentido hablábamos no de diseñar por diseñar, sino de biodiseñar, diseñar con fibras naturales, biodiseñar en términos de los recursos del entorno, de no sacarlos de manera pues extractivista, sino más bien lo necesario, cuidando el entorno y no llegar a huellas y resultados, no llegar a huellas y a mucho más grandes, impactos mucho más grandes, si no hablábamos de los efectos en territorio, el manejo totalmente de color, fibra, material, todo en territorio, y esto probado desde el laboratorio en términos de efecto, de compostabilidad, desde residuos, de degradaciones. Pero entonces es una cosa muy compleja entender cómo las pequeñas transformaciones en ciertos en eslabones de esa cadena que produce color y que produce tejido y que produce fibra, puede cambiar modos de pensar y modos de habitar de esos artesanos. Entonces también hay una discusión muy grande y ahí se complejiza el sistema y el sistema en términos de agencia, porque seguimos inmersos dentro de un sistema que el marco, por más que digamos que el marco es la naturaleza y la vida, hay un marco sociopolítico y hay un entorno que hace que la condición humana cambie y que exija y quiera otros niveles. Entonces, en este caso, la creación textil y la creación sobre todo de color, el juego de tener el color para la identidad, para la ancestralidad, pero seguramente como con una intención de diseño más diseño positivo con la naturaleza, para la naturaleza y para el cuerpo, para que el cuerpo que lo use no reciba impactos negativos sobre la piel. Ya hay muchos estudios que los tintes son uno de los principales problemas y el principal elemento que afecta la salud de la piel, los químicos, en términos de cambian la estructura de la piel, le cambian la última capa de la piel, tienen efectos sobre el color de la piel y sobre la resistencia de la piel. Entonces, trabajar con elementos naturales
que no migren, que no entren, que no se incorporen, que no lleguen, que no generen efectos, termina siendo fundamental, y por eso decidimos trabajar con materiales 100% naturales, con procesos puramente ancestrales, con un manejo de flujo de energía que fuera totalmente controlado, que no hubiera entropía, sino al contrario, existiera entropía, con unos agentes muy determinados, muy claros, no solamente desde la cadena de producción, sino desde el conocimiento. Entonces eso resultaba siendo muy importante porque se creaba como para la cultura y para la naturaleza, y para la cultura del diseño también. Entonces, estos ejercicios plantean al diseño como un creador de nuevos conceptos también. Acá tenemos una marca que es Tarpuy, con la que pudimos ver claramente que incluso llegó a la Semana de la Moda en Nueva York, con unas pigmentaciones totalmente naturales, orgánicas, con unas posibilidades de estéticas distintas, con unos textiles naturales. Entonces, entender que la naturaleza del material también define una estética es importante. Acá la estética en términos no de lo visual, solamente de la percepción, sino la estética como estesis y praxis, o sea, como una visión completa, y entender que el material tiene una vida propia. Y eso es muy importante dentro del ejercicio del biodiseño, entender que los materiales necesariamente tienen que morir, o sea, al tener vida va a morir. En el otro ejercicio, entender entonces del textil a no textil en términos de no toda la creación dentro de la moda y dentro de la perspectiva del textil implica el tejido y la fibra, implica la creación de películas como lo vimos con la célula bacteriana acá, la creación a partir de que nosotros trabajamos de entender sistemas de residuos, en este caso eran residuos de almidones para crear textiles que fueran superficies que pudieran cubrir al cuerpo, que fueran hechas naturalmente y que pudieran morir. Ahora, esto es una alternativa al cuero, a las pieles que tienen tanto, no por el cuero, porque es natural, perdón, sino por los procesos de curtiembre que son tan complejos en el cuero. Entonces, crear un biocuero era como el gran reto, pero crearlo a partir de residuos naturales. Entonces, entender el biodiseño como una producción de películas textiles, lo que hicimos fue crear bioplásticos y biocueros. Entonces hicimos películas que funcionaban a partir de los residuos de arroz, de todos los residuos el arroz partido, el arroz dañado, que aún conservan almidón o que las empresas no usan. Y cuando hablo de empresas hablo de los cultivadores, porque ellos tienen que los llamamos empresa porque en Colombia somos arroceros, ¿no? Hay que dividir el arroz. Y el arroz está entre el que consumimos, el que podemos consumir, que tiene unas características, y los arroces que en definitiva son defectuosos y que pueden ser aptos para el consumo humano, pero que son desechados. Y sobre eso hay una buena cantidad que no pone en riesgo la seguridad alimentaria, y que es mucha la cantidad que se desperdicia y que se bota. Entonces, lograr entender que hay que recuperar todos los residuos y entender una visión sistémica y circular también es importante. Y esto sí es una visión metida dentro de incluso un sistema productivo como el del arroz. Entonces, en esa medida lo que hicimos fue jugar y experimentar, y acá y esto del pensamiento de diseño, arte y ciencia se articula muy bien para la creación. Y es porque todo el ejercicio estaba hecho para crear una película, un biocuero, pero que fuera una tela, que se comportara como una tela, pero no era una tela. Y ahí es donde se vuelve uno la diapositiva 2 a la naturaleza del material. Lo bio nunca va a funcionar como lo no bio, o sea, el pensamiento artificial sobre lo artificial y la resistencia al textil artificial. Todo lo que tiene es algo que no toda la naturaleza tiene. La naturaleza está diseñada para unos ciclos de vida que son más cortos, incluso más frágiles, y todo lo sintético se ha hecho precisamente para reforzar. Ahora, lo que pensábamos es que era súper positivo, pero en el caso de los textiles es bien nocivo. Son pocos los textiles
artificiales sintéticos que pueden ser recuperados y que pueden funcionar bien. En su mayoría son realmente nocivos y la cantidad de microfibras y microplásticos que existen son en el mar y en la naturaleza y por dentro, los que tenemos por dentro, los que nos comemos son muchísimos. Entonces uno de los retos era crear a partir de eso una alternativa y nosotros cogimos todos los almidones y todas las personas que aquí trabajan en bioplásticos, biomateriales, biocueros, sabemos que las resistencias son menores. Sabemos que el ejercicio fuerte está en el proceso, en lo experimental y en lo creativo y en las formas de uso también de pronto más efímeras y más artísticas. Pero son posibilidades que hay que darle al vestido, al vestir, al arte, a todos los escenarios de creación porque si en definitiva uno se mide solo por la funcionalidad y el resultado, ahí se reduce totalmente la posibilidad del biodiseño también. Entonces hay que darle posibilidades y esas posibilidades se van mejorando. Nosotros hicimos un juego con la profesora Alice Pataquiva, que es ingeniera química, con Jason, el estudiante que estaba en la foto del chaleco. Ellos son ingenieros químicos y con el semillero de moda sostenible hablamos siempre de crear a partir de residuos y tomar y crear energía, o sea, hicimos de todo. El punto de esto es que el objeto de la creación termina siendo una posibilidad para tener un efecto positivo y de bienestar sobre la piel, sobre el cuerpo. Ahora, el efecto cultural es también interesante porque tener materiales de este tipo obliga a pensar de manera distinta a la moda y obliga a pensar el ecosistema de manera distinta. Entonces, entender esa experimentación y desarrollo como sitio de producción de nuevas formas, de nuevo conocimiento y el cambio de paradigma termina siendo importante. Entender que no solamente las prácticas se establecen de la manera tradicional. Ya acá los ejercicios de medición y compostaje, la experimentación de ver cuánto tiempo se demora compostando, degradando una película textil, es algo fundamental, pero al mismo tiempo es fundamental para el ejercicio experimental en pequeño, pero para la visión grande del asunto, esta es la visión de entender el diseño para la vida. Y es el diseño que debería llegar a volverse un recurso energético cuando llegue al suelo. Y para los que trabajamos textiles y los que trabajamos diseño centrado en la naturaleza y biodiseño, pensamos en el ejercicio de ciclo de vida y de cómo el círculo debe cerrar energética, o sea, no debe dejar de circular la energía, no se puede perder y cómo debe llegar al suelo, debe volverse un nutriente para la vida. Y ahí es donde el diseño también se vuelve biodiseño, si es un diseño para la vida, si no afecta a la vida, no afecta a la naturaleza, no cambian los pH del suelo, deja que la naturaleza crezca o se vuelve un nutriente para la naturaleza, ahí el diseño es viable y es posible. Entonces existen muchas preguntas ya después sobre el modo de creación de si esto es o no es. Otras experimentaciones, acá sí voy a, no hay sonido, pero creo otras experimentaciones son como esta. Bien, en este ejercicio la tela cambió de color. Es una película textil a partir de seda 100% natural. Estos son los capullos de seda. Se hizo un ejercicio en el que se buscó a partir de un material puramente biológico como la seda. Si ustedes miran en MIT, hicieron ese Silk Pavilion, del que Neri Oxman hace un gran ejercicio de ver cómo en todos los gusanitos, o sea, en lugar de tener una estructura llena de partes y tener un pabellón lleno de partes, como una cúpula llena de partes estructuradas y finamente puestas, ponen los gusanitos a crecer y a construir la cúpula como un gran capullo, como esto. Este es el capullo de seda. Entonces, esos capullos son hilos finamente tejidos entrecruzados de manera natural que generan una estructura de capa, una textura y tienen unas cualidades y unas características que conforman su naturaleza. En este caso, las características en términos de antibacterialidad, en términos
de sensibilidad con lo corporal. La seda es el único material que es 100% compatible con el cuerpo humano en términos de lo textil. Si uno se come un pedacito de seda es como comer proteína. Si la seda está en contacto con la piel, es como tener piel con piel totalmente. Es el que, e incluso se están pensando las películas de seda, que es la fusión de esos hilos y ese tejido natural que ya es el capullo, al volverlo una película textil, con eso se están haciendo implantes intracorporales. Se está, por ejemplo, haciendo la sustitución de una válvula para el corazón, eso lo estaban haciendo en la Universidad, la Pontificia de Medellín y en la Universidad del Cauca, para hacer válvulas coronarias, porque son, no se degradan tan fácilmente, o sea, se sostienen bien, son como parte del cuerpo, pero no son hidrosolubles. Y eso es algo que no tiene casi ningún material. Casi todos los materiales con el tiempo, el contacto con el agua y el oxígeno se oxidan y se van acabando. La seda tiene una posibilidad bien importante de no ser hidrosoluble, se mantiene en el agua, pero sí se puede degradar de otras maneras. Y dentro del cuerpo funciona muy bien y por eso la están trabajando como un insumo médico importante. Nosotros trabajamos con seda en su momento y ese ejercicio que les ponía era una seda termocrómica, es porque al desarrollar tintes naturales y al de tener sedas y películas se podía llegar a trabajar en textiles de uso funcional que pudieran cambiar de color y detectar, no sé, con temperaturas distintas cambios de color, que es el caso de este videito que está moradito y se pone azul con una diferencia de 3 grados. Entonces, el crear tecnología a partir de tecnologías sencillas como son las de la naturaleza misma es como uno de los grandes retos del biodiseño y entender que esos flujos de energía se siguen manteniendo, no se pierdan. Acá este fue el trabajo de la termocromía, se desarrolló con ellos, un poco de acá contando como de manera muy rápida el ejercicio con los estudiantes de ingeniería química. Esos ejercicios y esas películas son pequeñas muestras de la creación tecnológica, de biocreación también, de creación para la naturaleza y con la naturaleza y cambiar los paradigmas del diseño. Un diseño también que no sea desde el concepto en términos de lo estético hacia el uso, sino que el concepto sea la naturaleza del material y las posibilidades del material. Ahora, que el concepto sea la creación para compostar, para degradar, para nutrir el suelo, también termina siendo importante. Entonces ahí es bien importante porque las cadenas cambian. Yo ya quisiera no usar más como la palabra sostenibilidad, porque me parece como que el discurso de la sostenibilidad es un discurso, digamos, que ya se ha dado mucho y que se podría tomar por perdido para el diseño. Entonces prefiero y cuando digo perdido para el diseño es porque si hablamos de un diseño que está dentro de un sistema de producción masivo, pues es que ahí no hay nada que hacer, tenemos que hablar desde los microsistemas y desde las experimentaciones y no solamente desde el ejercicio, sino de los microsistemas en términos de lo social, ¿no? Ahí es donde el biodiseño cobra vida y de donde sí se puede hablar de diseño más bien para la vida, desde la perspectiva en la que se hable. Hablamos de posibilidades con muchas fibras, acá hablamos de la oveja criolla, hablamos de algodón, hablamos de seda, y ahí uno podría de manera un poco más, no sé, como más natural, tranquila, menos ideologizada, entender que volver a estéticas ancestrales aún para productos tecnológicos podría ser viable, incluso para estos primeros zapatos es una creación de zapatos de lana oveja criolla y que fue una experimentación de lana antibacterial, porque la lana y la seda son materiales que son de los naturales, que pueden llegar a ser 100% antibacteriales y que serían perfectos para el uso, por ejemplo, en personas con pie diabético. Y ese ejercicio se hizo y fue un prototipo, pero claramente escalarlo implicaba salirse de las prácticas del tejido y demás, pero que es viable y que es posible.
Entonces, entender cómo las lógicas productivas más pequeñas puede llegar a ser más importante de ir creciendo poco a poco. Entonces ahí las agencias cambian. Ahora, cambian en la medida que la lana de oveja y el tejido, si uno lo mira solo como una posibilidad de un producto artesanal, pero solo de los artesanos, entonces ahí el diseño queda excluido. Es cuando el ejercicio de colaboración y co-creación también toma mucha fuerza y toma la fuerza para construir un camino de co-creación y un modo de que construya también unos discursos distintos, unos modelos distintos de creación, unas estéticas distintas. Entonces, ahí las capas, los niveles y las relaciones son otras. Algo mucho más urbano en lo que la moda, el diseño, el textil y el vestido pueden llegar a hablar de recursos, ¿no? De la reducción de recursos para llegar a ceros residuos. Y entonces acá vemos un ejercicio un poco más aplicado a la industria de cómo desde los textiles, que esto también era de textiles de fibra de algodón, como si el textil se usa al 100% y no hay residuos, se evita como un impacto nocivo en la naturaleza. Sin embargo, hay una revisión ahí que debe ser también amplia frente a la praxis y los procesos que lleva el objeto total, color, construcción, ensamblaje y todo lo que implica esos materiales y esos procesos para la naturaleza. Sin embargo, es importante verlo porque esos pequeños acercamientos hacen que los modos productivos terminen siendo mejor, terminen, eh, incluso se pueden certificar, pero lo que es mejorar de a pocos es construir nuevos discursos y nuevas posibilidades. Y en eso es donde el ejercicio del diseño puede hacer más. Y desde eh, diferentes como lugares. En este sentido tomo una frase de Maturana. Dice, la reflexión es el único camino para recuperar el paraíso, porque es solo a través del cambio de conciencia en la reflexión que podemos descubrir que solo existimos en el mundo que creamos con el otro. Y es esa visión, en efecto, del mundo con nosotros, pero entender los otros con lo no humano. Y ahí es donde el diseño pues toma una mirada en la que realmente podría salirse de la mirada puramente antropocéntrica y llegar a una mirada biocéntrica. Bien. Ay, perdón, acá pasó algo. Bueno, entonces, en esta mirada, el flujo y la dinámica sobre los materiales termina siendo también una ecología, ¿no? Una ecología sobre los procesos, sobre las personas, sobre los materiales, una revisión sobre las agencias, las relaciones y entender el mundo de la vida como el mundo del orgánico, con lo orgánico y esas diferentes posibilidades de creación. Ahora hay dos posibilidades, una posibilidad en la que uno puede hablar de agencia, jerarquía y otra posibilidad en la que puedo hablar de flujo, de creación mucho más orgánica entre lo orgánico y lo artefactual. Y son una mirada que en un punto se encuentran y son casi contraargumentos, pero es una posibilidad para el biodiseño. Yo insisto en que me quedo más con la mirada de Ingold, es porque si uno logra que el diseño fluya y fluya en términos de la creación, si logra crear materiales con diferentes sustratos, creo que ahí ya tiene posibilidades. Entonces, bien, quisiera como dejar ahí para poder abrir un espacio de preguntas, porque creo que me extendí mucho. Profe, muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan bonita. Vamos a iniciar, sí, profe Silvia, las preguntas de Gerardo y yo y luego las preguntas de pues, los demás compañeros. A mí me llamó mucho la atención tu intervención porque precisamente este semestre estoy trabajando el tema de moda inclusiva y moda sostenible con mis estudiantes y pues me es de gran aporte esta intervención tuya y pues todo lo que estamos viendo en el transcurso del semestre. Eh,
Respecto a lo que nos acabas de compartir, profe Ángela, yo tengo tres preguntas para detenernos tú en algunos momentos que tocaste los temas, pero me gustaría que profundizáramos en lo siguiente. La primera es, desde el biodiseño para el diseño de la indumentaria, ¿cómo se interpreta el meshwork de Ingold y el ensamblaje de Bennett en el conjunto cuerpo, material, indumentaria y entorno? Bien, ahí precisamente lo que para Ingold el meshwork es el manejo y la visión relacional, pero en términos de lo que es las relaciones de la vida y no en términos de relaciones como de artefactura. Y eso es importante tenerlo porque para Bennett las relaciones sí son relaciones artefactuales y de ensamblaje, y son relaciones además con agencia. Recordemos que Bennett está en la línea de Latour, mientras que Ingold no. Ingold está en la línea de lo sensible y lo afectivo. Entonces, en la moda y en la indumentaria, digamos que ahí hay un articulado y hay un entramado, y es que todo producto indumentario, textil, incluso de la imagen, tiene los materiales tienen una fabricación que supera lo visual, que supera lo artefactual y el ensamblaje. Son muchas las redes que lo comprenden, son redes sociales, redes comunitarias, redes energéticas, redes, y esas redes, o sea, y aparte de todo, si uno lo mira como lo mira Bennett, uno lo mira en capas, la capa de lo social, la capa de o sea, la capa sociológica, la capa histórica, la carga de conocimiento ambiental, la carga, o sostenible, la red de energía, mientras que para Inco todo es un entramado. Entonces en uno requiere mucha organización y el otro en cambio requiere como la lógica de la naturaleza. Entonces el diseño de indumentaria toma las dos vías y las muestra en cada pieza, digamos. Todas las piezas responden a un entramado y todas las piezas responden a una red de conocimiento productivo y a una red con unas agencias, ahora llámese producto en cualquier nivel. Un producto de identidad artesanal y local tiene redes pequeñas de conocimiento ancestral, de conocimiento artesanal, seguramente sin un fin comercial. Un producto industrial está dentro del marco industrial, una lógica industrial, pero tiene un conocimiento, una red, que podría llegar a ser similar. Ahí, ¿qué es lo que realmente podría hacer diferencia? La agencia y la intención. Básicamente, el poder del material y el efecto en términos del marco social. Y ahí es cuando el marco sociológico también tiene un peso grandísimo. ¿Hacia dónde va dirigido el objeto de diseño, el proyecto de diseño y qué es ese objeto de diseño? Entonces, mientras que para Ingot ese entramado está pensado para producir solo dentro de unas normas y pone un marco ético en el que no ve, incluso, o sea, para Ingot los hilos no son, no, o sea, todos son hilos, perdón, todos son trazos. Un dibujo es un trazo, es una huella, es una razón incluso orgánica, un modo de pensar. Para Bennett es un mapa de relaciones, para Latour también, actos, así como Hernán Tomás lo definía en actos, actores y artefactos. Es el mapa de relación, pero con unas dinámicas sociológicas y una carga distinta. La moda responde a los dos casos. Si tú lo pones así en la palabra moda, estamos hablando de una red comercial y de una. Si lo ponemos en el diseño de indumentaria, estaríamos hablando en la línea de Ingot de un diseño que puede ser pensado con unas derivas en pequeño, con unos ecosistemas más definidos, con unas relaciones también más centradas. Entonces, esas son las dos vías, eh, y los principios a través de los cuales se establece como la dinámica son los principios de la vida del material, según Ingot. Según Bennett, más bien el material vibra energéticamente, digamos, según su condición, pero si estamos hablando de un material, pues sí, un tema industrial, estamos hablando que ya existe pues un sistema que es el que jerarquiza y coloniza todo el modo de producir y pensar. Entonces, digamos que ahí
el diseño incluso está ya superado, esa discusión ya está superada para entender que eso es un ejercicio de fabricación y producción. Ahí no habría mayor ejercicio de diseño, ni de biodiseño. No sé Gracias, si Kat. respondo. Sí, sí, la verdad sí, me es más clara desde el ejemplo. Además, como tú le escribes desde el punto de vista de la moda, como esta industria comercial y el diseño de indumentaria, que es diferente, ¿no? Mi segunda pregunta, y es teniendo como base eso, que la moda es una industria, y desde este poder de las cosas de Bennett, ¿es la biomoda una propuesta que puede resignificar esa industria de la moda desde lo político, lo social, lo cultural y económico? Claro, yo creo que esos son como mensajes implícitos ahí sí, a través del vestir y a través de la producción. Ahora hay el término moda, como lo pones en la pregunta, está como en una acepción amplia de todo lo que implica moda. O sea, estás diciendo que la moda implica vestir, implica textil. Si estuviéramos hablando de la moda por solo como es la palabra, la moda no resignifica sino solo la industria y el modelo de capital. Pero si lo estamos entendiendo esa acepción amplia de todas las posibilidades, eh, cada elemento vestimentario, cada fibra, sí va a resignificar algo. Las transformaciones en los procesos productivos sí modifican y transmiten mensajes políticos, ideológicos, culturales, y cada vez no necesariamente positivos. Eso ya depende de la naturaleza, no solo no solo del material, sino de la forma de producción. Ahí ya la discusión es como el sentido de las cosas, ¿no? Y el sentido del material. Pero si el biodiseño puede crear y transformar elementos productivos en la moda y en el sector de la moda o en la creación de indumentaria, de textil, yo decir, claro que lo puede hacer, desde cualquier tipo. Listo, profe, muchas gracias. La tercera me la contestaste y era básicamente desde Ingul el cómo concibe este o esta materia que uno experimenta, y tú lo contabas, cómo se experimenta, cómo uno habita ese, no sé, esa indumentaria, es la estela, las sensaciones que puede generar. Entonces, mi tercera pregunta era dirigida a eso, pero durante la conversación ya me diste como la respuesta. Doy la palabra a mi compañero Gerardo para que continúe con sus preguntas. Muchas gracias. Primero, yo quiero sumarme a la emoción de Silvia expresada al principio. Es muy chévere tener a la profesora Ángela en seminario. Nos hemos tomado unos cafés y siempre ha sido más generosa escuchándome, pero siempre he estado muy, muy interesado en sus inversiones en investigación. Bueno, la tarea. Bueno, para dejar un poco, mejor, para retomar un poco la última pregunta que realizó Claudia. Desde la metáfora del senderismo, Ingold propone no solo las narrativas desde los caminos o senderos, sino que también incluye los trazos, entre otros, desde el tejer. En su experiencia como investigadora de los textiles, considera que la experiencia y la teoría, la realidad y la imaginación emergen como una nueva ontología. Es curioso, hay un tema, esa pregunta está buenísima y está súper compleja porque Ingold propone que el trazo no es solamente un trazo e incluso hay un libro en correspondencias en el que habla del trazo como huella, que el trazo no necesariamente solo, o sea, puede ser un camino, puede ser un recorrido, puede ser una huella, puede ser una cicatriz y además depende desde donde lo mires, va a tener como una memoria.
Entonces, adicionalmente habla de los trazos y de todo las huellas sobre las superficies y entiende las superficies en general como superficies para la vida. Y te estoy hablando de, sea un textil, sea lo que sea, son, o sea, el suelo mismo, son superficies para la vida y a la medida que tú caminas, tú estarías dando un trazo sobre, y haciendo caminos y dejando tu huella por donde pasas. Y ahí habría una memoria seguramente cómo recorres, cuándo recorres, de tiempos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, Ingold hace una analogía de los trazos con los hilos y de cómo todos los caminos se entrecruzan y tejen y entraman. Y habla del pensamiento del tejido y del tejedor y del trazo como esa construcción, o sea, del tejido como una construcción de sentido, de narrativa, de memoria. Y habla del senderismo como precisamente en ese recorrer y en ese trazar como el dibujar, plasmar y la manera, e incluso habla en correspondencias de los modos de vida. Y cuando te decía que es súper complejo y es porque el tejido, yo lo veo desde el textil y desde la indumentaria, digamos que esa es mi perspectiva. Eh, el pensamiento del tejido establece unas relaciones pero no saber tejer no te hace tener pensamiento de tejedor. No es la técnica, no es el caminar lo que construye un sendero, ni una memoria. O sea, y si como estudiar artes no te hace artista. Y entonces Ingot habla de la razón de la creación y ahí es donde los sentidos cambian. Entonces, es un tema súper complejo porque el entramado depende de hacia dónde vas y con qué partes. A mí me parece que en ese sentido eh, Ingold plantea es la correspondencia, ¿no? Entre todos los hilos, o sea, entre todos construimos un entramado y hay una relación y es una razón de vida. Y en esa, o sea, tendríamos que contextualizarlo un poco más, pero me parece muy bonito, es como la idea de los diálogos como nudos, relaciones y que hay nudos tensos, nudos livianos, nudos tirantes y esa creación que pone en el camino del sendero, lo pone simplemente como el recorrido y el mapa y el fluido. Y en esa medida, pues claro, yo creo que ya se me olvidó la pregunta, me fui por Ingot. Perdón, y estamos grabando. Entonces, nada, pensaba que en esa metáfora del sendero y el camino es un poco del origen, el sentido, el recorrido y el proceso, el flujo dentro del proceso. Entonces creo que da para como complejizarlo mucho, pero yo me quedo con el sentido del trazo, digamos que lo llevo al diseño en sí mismo, porque si no es también un conflicto y empieza uno a entender que todo deja huella y todo marca y todo, y resulta que no todo tiene como el mismo nivel de pisada en términos en esa misma metáfora, ¿no? Todas las huellas son igual de profundas. Entonces es complejo en ese sentido, me parece que depende mucho de la relación, de la correspondencia entre el sujeto y su recorrido y el lugar que está recorriendo. Y ahí lo estoy poniendo en términos del contexto, ¿no? En el lugar de la moda, el diseñador y el sentido del diseño. Entonces depende de eso. En la indumentaria, trabajar con tejedores le deja a uno entender mucho como el sentido de Ingold, en que no todos los tejidos resisten igual la porosidad, el flujo, la respiración. Eso es una cosa bien interesante y ese sendero uno podría entenderlo como el recorrido de los hilos y como es bien bonito, pero es tan complejo en la medida en que son relaciones flexibles, ¿no? Y bueno, eh, creo que da para seguir hablando en lenguaje metafórico un montón. Gracias, Tina. Bueno, aquí en los Andes
el tejer es cosmogónico, ¿no? En Sí. los Andes, desde el tejido se construye el mundo, ¿no? Se crea el mundo. Entonces, es bien importante y también yo coincido plenamente con esta capacidad sensible y de afecto que lo establece Ingold. Y ahí va mi segunda pregunta. Tanto en Ingold como en Bennett, pero ahora en tu charla definitivamente la diferenciación ha sido mucho más clara, por tanto será más en Ingold. La visibilización de las agencias no humanas busca resaltar el papel de estos actantes no humanos en una narrativa. Esto implica una suspensión del escepticismo científico para de manera casi literaria imaginar la perspectiva y la fuerza de la materia. Hay una cosa que es chévere en Ingold y es que desestima la positividad científica. Ustedes, hay algo y es que casi todo lo experimental en términos de física, química, biología, todo lo que el experimento tiene un método, una experimentación y un resultado. ¿Sí? Y en esa medida Ingold dice, la ruta no es así de planeada ni de metódica, ni necesariamente el mismo experimento hecho varias veces va a dar el mismo resultado, porque en ese fluir de diferentes materiales y contextos puede cambiar. Entonces, para Ingold, el pensamiento constructivista se aleja de las estructuras. ¿Qué significa? Todos, digamos, dentro de una comprensión del diseño, el diseño responde a la estructura social en que está. Para Ingold no. Para Ingold el diseño responde al contexto más bien natural y el sentido del objeto y es un entramado de una relación distinta. Y ahí la ciencia y el pensamiento científico puede bajar mucho más porque se le da prioridad al mundo sensible que al mundo científico. Y a la naturaleza como naturaleza fluida y no como rígida y estática. No como una fórmula, no es, tenemos todos mucho, tenemos la lógica, los números de la matemática y tenemos todo eso, tenemos los números, pero podemos hacer diferentes ecuaciones y diferentes lenguajes, no son los números estáticos. Entonces, Ingold le da fluidez, le da movimiento y toma lo orgánico como pensamiento, y eso es lo más interesante, tal vez en la mirada de él. Y entonces sí, ahí se le da prioridad a las relaciones, a las sensaciones, a los entramados y no a la rigidez de lo científico. Y habías dicho otra cosa, no me acuerdo. No, es que la siguiente pregunta, Ángela, creo que la respondiste también. Soy un poco en clave de lo que le suscribo a Claudia. Es un poco entre esta interrelación de fuerzas activas entre la materia y los humanos, con capacidad de afectarse y ser afectadas, ¿no? Y esto Sí, y eso, evidentemente es de excepcional. actantes no humanos, hablaste de la red de actantes no humanos, que era bien importante porque Ingold plantea es una relación interespecie más horizontal. Sin embargo, en el ejercicio de diseño eso es bien complejo, la discusión interespecie, porque de todas formas el objeto planeador del diseño sigue siendo desde lo humano y desde la condición humana. Entonces se diseña con especies, con otras especies, hay diseño con otros, pero no necesariamente hay un diseño interespecie porque tendríamos que ver el efecto y la reciprocidad o la respuesta de la otra especie, o hay que definir cuáles serían. Entonces, pero lo interesante de Ingold es entender que los actantes son muchos más que los humanos y que las naturalezas y los actantes pueden ir a diferentes niveles. Entonces, esa parte es bien importante. Ahora, las agencias se quedan dentro de la red de lo humano, digamos, en el biodiseño. Ahora, el material y el objeto por sí mismo sí puede ser un objeto transformado. Muchas gracias, muchas gracias. Ya No. sabemos de partida que en este doctorado la complejidad es un presupuesto, entonces no nos asuste. Muchas gracias. No. Creo que Bien, Mateo Gutiérrez tiene una pregunta.
Sí, tenemos. Me voy a permitir primero leerte una que pusieron antes y luego escucharíamos a Mateo y a El Grito, y con eso pues daríamos cierre. Miguel Ángel Guerrero pregunta, analizando la primera parte de la conferencia y su contexto en el desarrollo objetual de la moda, me resulta una pregunta. Si la naturaleza constituye el macrosistema y la esencia del biodiseño, ¿por qué éste corre el riesgo de reducirse a una estética formal? ¿Y de qué manera puede restituirse un papel como mediador de una conexión profunda con el entorno natural más allá de la mímesis, de la mera mímesis? Bueno, esa pregunta tiene como tres pedazos. Bueno, la primera parte, si la naturaleza constituye el macrosistema y la esencia del biodiseño, dice por qué se corre el riesgo de reducirse a una estética formal. Y no a una mera mímesis también, ahí está, la mera mímesis como parte de la formal. Bien, creo que la mímesis y la forma es el primer estadio del diseño y es la estética el primer problema del diseño. Entonces ahí es donde hay que superar en efecto la complejidad de la forma para entrar a discusiones distintas. Y entender el marco de la naturaleza como macrosistema implica primero estudiar la naturaleza en términos de qué, de naturaleza de material, de naturaleza de contexto, de desarrollo de medio ambiente natural. No sé, digamos que hay que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de naturaleza. Lo otro que es interesante, sí, la estética formal. Hay dos cosas ahí. Una es que sí, la forma es la primera instancia del diseño, la primera discusión y es la primera trampa del diseño porque todos caemos por la forma. Todos compramos, consumimos y diseñamos desde esa primera instancia. Lo segundo, la estética hay que pensar que la estética no es lo que pasa, no es solamente, recordemos que no, en su etimología la estética no es forma, la estética es praxis, las tesis. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que la estética es la relación con el visual y sus derivas y la imagen, pero implica más bien las tesis de la forma. Ahí hay como que llegar a complejizar un poco y entender que las estéticas y el carácter de lo estético viene determinado por las prácticas y las prácticas deberían venir desde entornos pensados en lo natural o de materiales que vienen con una naturaleza propia y que van a derivar unas formas, unos procesos y unos resultados visuales que van a ser diversos. Ahora tú dijiste después otra cosa y es más allá de la mera mímesis del material. La mímesis, ahí yo diría que te refieres con mímesis porque si bien la mímesis, digamos que sigue siendo una de las primeras instancias para entender la naturaleza, la estructura, lo formal, la forma de las hojas, la línea, lo vascular, termina siendo lo análogo, la base más sensible y formal sobre la cual se construye, o sea, no es menor. La mímesis resulta importante determinando un análisis de funcionamiento. El problema sería que solamente quedara en un diseño de superficies y de formas, que es el que hay que superar. Pero la mímesis, pues es el estudio de la naturaleza y sí, hay que superarlo. Hay que superar lo que no se quede en lo estético, pero es ese estudio de la naturaleza el que ha determinado modos de vida y dinámicas mucho más efectivas que las que tenemos. Entonces, lo, la segunda parte que era de qué manera puede restituirse su papel como mediador. Yo creo que en definitiva ahí es donde la importancia del material, el contexto, la conexión, todo lo que implica la construcción del material, la naturaleza y pensar en material se vuelve súper complejo y ahí es donde hay un trabajo grande. En el caso de la moda es que es bien complejo
porque el marco de la moda, según donde lo estés poniendo, es un marco comercial y es un marco que no está teniendo en cuenta la naturaleza. Tendríamos que hablar de casos muy claros o proponer, porque los modelos para el cambio en la visión sobre el vestido y el vestir no, son, parten del material porque es el que primero impacta, pero desde las producciones artesanales, la co-creación con comunidades, la producción a partir de materiales degradables, naturales y también bacterianos, micelios también, hongos. O sea, se centra en materiales porque el material ha sido lo más nocivo en la moda. Ahora, y los modos de producción que eviten pues prácticas que no son sanas, pero en la naturaleza, por ejemplo, la esclavitud no existe. Y si se hiciera mímesis a la producción en los pequeños ecosistemas, no existen ni esclavitud, ni existen, o sea, existen subalternidades, se ven las colmenas, pero no existe esclavitud, no existe basura, no existe derroche energético. Entonces la mímesis sí es una necesidad, pero hay que complejizarla, que no se quede en la mímesis de la forma. Es lo que considero que está bueno, que ahí se puede como responder. Listo, Ángela, muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a Mateo Gutiérrez. Adelante, Mateo. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, antes de hacer la pregunta, que pues es algo sencillo, pues quería destacar pues que me interesó mucho el tema que se trató. Pues yo soy un estudiante de biología marina de la Tadeo y pues nosotros hemos visto mucho el tema de, pues nosotros lo denominamos es bioprospección, Uh -huh. pero es muy relacionado a lo que tú estás hablando y pues nosotros hemos tenido como varios ejemplos y algunos de ellos han sido como más relacionados pues al tema de la moda, pero no han sido muchos, han sido más tipo como cosas más aplicadas tipo a consumibles o nutracéuticos, etcétera, como ese tipo de cosas. Entonces pues me pareció muy chévere como ver ejemplos relacionados pues a este campo. Y en ese orden de ideas, pues yo quería preguntar si has tenido o piensas tener como algún acercamiento, pues por ejemplo, a recursos marinos, pues que tengan una prospección, eh, pues en este campo, porque por ejemplo yo en este momento he investigado y estoy trabajando mucho con el tema de algas marinas. Y pues también he visto que pues incluso pues entre sus múltiples usos pues pueden tener incluso una prospección eh, como textiles, como fibras, por ejemplo también en ciertas épocas, dependiendo de la época climática en ciertas regiones, hay algunos afloramientos, por ejemplo, de una alga parda que se llama el sargazo. Entonces, por ejemplo, viendo que eso puede ser como una problemática de que, por ejemplo, puede haber acumulaciones en alguna región o algo así, de pronto ver cómo se podría aprovechar un recurso de ese estilo para este tipo de cosas. O si no es con una problemática así, pues de pronto no sé si hayas pensado o hayas tenido como algún acercamiento de pronto a alguna especie como de este tipo, debido pues como a la gran potencialidad de usos que tiene, incluido pues la moda pues en la creación de fibras y de textiles. Mateo, gracias por tu pregunta y por como esa posibilidad más bien. Nosotros hace un tiempo trabajamos con la profesora Liz Patequiva queríamos trabajar con algas y trabajamos con agar agar y con agar. Y la idea era, creo que los bioplásticos tienen un gran potencial a partir de algas y la posibilidad de creación de fibras es altísima. Nosotros tenemos un desconocimiento acá, digamos, y por eso te digo que gracias más bien por la posibilidad, es porque nuestros estudios alrededor de un material de ese tipo ahorita son escasos o nulos. Pero nosotros acá, porque sí existen muchos. En lo que sí hemos trabajado y que ha sido interesante es en la creación una cosa como pues pequeñita pero que como de grandes intenciones y es en la microencapsulación de vestidos de baño y de materiales textiles para inmersión en mar, de tal manera que esta microcápsula limpia un poco
pueda ser catalizador de. Y eso como con Alice hablábamos en una época de si uno tiene una ropa que tiene una microencapsulación de tal tipo y esa ropa se lava en la lavadora, el agua de la lavadora saldría limpia en lugar de salir como un desecho. Entonces, hablábamos, el escenario marino es como de los escenarios complejos porque ahí es donde están las micropartículas, es donde hay desechos sólidos, hay desechos líquidos, es muy, como el nivel de contaminación es grande. Entonces hay mucho como por hacer y por investigar. En el campo textil, por ejemplo, el tema de la caída, de la degradación, de todo, el recoger fibras, filtrar fibras, y trabajar con material que puede ser invasor, como las algas, y volverlo fibra para que sea un material textil sano y de bienestar. O sea, eso es ideal. O sea, si tú me dices, planteamos un proyecto, hagámoslo mañana, porque nos parece genial. Yo no tengo mayor conocimiento, podríamos entrar a estudiarlo. En su momento el profesor Andrés Franco nos propuso que hiciéramos cosas y no fue, o sea, creo que tiene toda la viabilidad. Sería cuestión de hacer un rastreo como muy juicioso, para lo cual yo te diría que sería chévere volver a hablar, ver posibilidades desde una experimentación chiquita a una más amplia y ver cómo crecen las algas, ver si al sellarse y se solidifican realmente pueden llegar a ser una película textil o si hay que mezclarla con alguna fibra o si de repente sirven para hacer color. La naturaleza de las algas, si tú la estudias, seguramente nos va a dar mucho para hacer algún material y alguna aplicación textil. Entonces yo ahí creo que quedó al contrario, te agradecería poder ampliar una conversación y de pronto tener una posibilidad. No, pues bueno, gracias también por eso. Y ya para cerrar, no interrumpir ni extenderme mucho más, claro que sí, pues me parece muy interesante y de hecho saco a colación un ejemplo que también vi alguna vez con unas profesoras de química de la universidad que trabajaron con una alga roja, creo que se llama Ibnea musiformis, y precisamente con los coloides de esa alga pudieron crear biopelículas que utilizaban para recubrir, por ejemplo, alimentos o productos perecederos. Entonces, pues ahora que mencionas eso y por ejemplo también que veía uno de los ejemplos que ponías también de una película bacteriana, eh, pues ese puede ser de pronto como un acercamiento a una posibilidad de lo que podría ser el biodiseño con algas para un tema como este. Entonces, me parece muy interesante. Yo lo he visto mucho como material gelificante, ¿no? Para bioplásticos, incluso no necesariamente textiles. Eso sí, cuando hicimos todo el ejercicio de bioplásticos hace un tiempo, que trabajamos bastante en ello, las algas es como el material ideal. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Mateo, por la pregunta y vamos a terminar con Jul Núñez. Adelante. Hola, hola compañero. Ángela, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta. Ahorita que estabas hablando al principio, yo me preguntaba si el biodiseño por la naturaleza propia del mismo podría convertirse como en una herramienta o en un elemento de apropiación cultural debido a la naturaleza, ¿no? Y de ser así, ¿cómo pudiera evitarlo? Entendiendo que puede tomar elementos no solamente de la naturaleza, sino también hasta de culturas arraigadas a un contexto. Hay como dos posibilidades. Una es que la apropiación cultural se da en términos de lo cultural, no en términos de lo natural. El conocimiento de la naturaleza es un... Darwin tomó el conocimiento de la naturaleza y todos los biólogos lo toman. Y existe un estudio sobre la naturaleza y un desarrollo del conocimiento de la naturaleza dentro del círculo de lo humano, digamos. Mientras que lo cultural es tomar un conocimiento cultural, apropiarlo para desarrollar algo. Ahora, la visión del biodiseño y de generar los diseños y casi todas las producciones, que es lo que critica Ingold, es colonial. Es la visión de fabricación a partir de otros. Y es una visión colonial. Entonces ahí hay como un punto de discusión. ¿Puede no serlo? Sí, digamos que ahí está como en la constitución de normas y reglas que rigen el ejercicio de biodiseño, la dinámica de flujo de conocimiento. Ahora hay algo y es que en un marco de términos legales ahí uno tendría que entrar a hablar como
de derechos de autor, de derechos morales y demás. Digamos que hay controles éticos y profesionales frente a la circulación de conocimiento, pero claramente es una visión colonial. Yo practico diseño, no estoy diciendo que mi visión sea, cuando digo colonial es una visión que el diseño se pone en un lugar superior sobre las otras especies e incluso sobre otras culturas para producir. Y ese es un punto complejo, que creo que no tiene mayor defensa, ¿no? Bueno, no sé si ya me parece Ok, difícil de defender. sí, es que lo preguntaba porque aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta hay el uso de pigmentos de plantas y de otros elementos de la naturaleza para teñir las prendas con las que se hacen tanto los vestuarios como las cenefas de las mochilas. Y justamente ahorita hay un pintor diseñador, que me reservo el nombre, que está haciendo un estudio de estos pigmentos y el uso de los mismos dentro del contexto cultural para hacer sus propios diseños. Pero pues se parecen mucho a los diseños de las comunidades en las cuales está haciendo su investigación. Yo como un Bonacci, o sea, como un hombre no indígena, entiendo que uno puede tomar una inspiración, pero utilizar elementos justamente con los rituales que se usan para extraer estos extractos, valga la redundancia, para llevar a cabo una materia de comunicación, en este caso un textil. No sé qué tan apropiación cultural pudiera ser en este caso. Claro, Por o eso sea, la otra pregunta. cosa es diseñar con elementos naturales y procesos culturales, y hay procesos que son desarrollados por comunidades que tienen menos impacto ambiental y que pueden ser apropiados, y esa apropiación del proceso requiere no solamente el reconocimiento de la comunidad y el origen del conocimiento de ellos, eso necesita un derecho que debe ser comunicado y ya, eso es por un lado, pero por el otro ya es los signos, símbolos y demás que claro, Carolina Herrera ha hecho apropiación cultural de la cultura azteca, de los mayas, eso existe, esa es una discusión vigente en la moda. Y ese es el gran, digamos, una de las grandes críticas de la moda y es pensar que, o sea, hay un punto crítico en el que tú estás tocando y sí tienes razón, puede existir una apropiación cultural, claro que sí. Y eso ahora hay que ver cómo, hay que entrar como en los detalles de no solamente el diseño, la razón del diseño y si está en un ejercicio colaborativo, co-creativo y realmente o si realmente es solamente estar tomando, mejorando sus procesos en términos de teñido y textil, y la otra es tomar los elementos identitarios culturales de otro para hacerlos propios. Ahí es donde claramente hay apropiación cultural y es conflictivo y es nocivo y no se debiera. Sí, sí, sin Pasa mucho. duda, sí, pasa mucho, es verdad. Muchas gracias, Jul. Y sí, sin duda, pues se está tocando un tema que ahorita tendríamos que tener otra sesión para desarrollarlo a mayor profundidad y es, pues, las implicaciones de este tipo de apropiaciones y obviamente el contexto en el que se da la apropiación, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Ángela. De verdad, agradezco de sobremanera toda la estructura que manejaste desde la mirada industrial del diseño hasta cómo vas vinculando pues las apuestas que se ven reflejadas en unas prácticas muy puntuales que describiste. Y nada, pues creo que con eso entonces daríamos por finalizada la sesión de hoy. También muchísimas gracias a Andrea y a Gerardo por la preparación de las preguntas y a los participantes también con sus preguntas y observaciones. Celebro también que haya un inicio de un posible trabajo con biología marina. Me parece que puede llegar a ser algo bien interesante. Estaré pendiente y estaré ahí encima de Mateo para que haga la gestión. Bien, entonces con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos.